Lo voy a decir sin rodeos, como si te lo susurrara al oído mientras la ciudad respira hondo antes de una tormenta. Esa noche llegué a la Torre Aurelia con una sola certeza clavada en el pecho. Si Damián Arriaga me miraba a los ojos, iba a reconocer algo que lleva años negándose a sentir. No sabía si sería deseo, rabia o miedo, pero algo iba a romperse. Llevaba conmigo una carta doblada en 4, un olor a jazmín pegado a la muñeca y un secreto que me ha mantenido viva desde que cumplí 18. El nombre de la persona que decidió mi destino antes de que yo pudiera pronunciar el mío. El lobby era de mármol claro, tan pulido que la lluvia de afuera parecía resbalar hasta adentro. Subí sola por el elevador privado, mirando cómo mis manos temblaban, apenas. «Respira, Lucía», me dije. «No vienes a pedir limosna, vienes a poner las cartas sobre la mesa». Tenía 23 años y la sensación de cargar décadas de silencios ajenos. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, el aire cambió. Olía a madera vieja, a whisky caro y a una disciplina que corta el alma. Damián me esperaba frente a los ventanales, alto, espalda ancha, traje oscuro sin corbata. El tipo de hombre que hace que la gente baje la mirada sin que él diga nada. Temido por todos, por casi todos. Lucía Beltrán. Su voz no preguntaba, afirmaba, un filo grave que vibra en las costillas. «Vengo por un trato, señor Arriaga», respondí, y sentí mi propia voz firme, como si me la prestara alguien más por unos minutos. Me acercó la mirada como un foco de calor. Damián tenía ese magnetismo peligroso que te jala aunque te prometas no moverte. Alto, fuerte, guapo de una manera que no pide permiso. Había en su postura un dominio tranquilo, ese de quien está acostumbrado a que el mundo se ajuste a su antojo. Y sin embargo, sus manos, grandes de dedos largos, se apretaron apenas cuando vio el sobre en mi mano. Yo también lo noté. Me dio una silla. No se sentó. «Habla, tienes 3 minutos». Las paredes parecían escuchar. Afuera tronó el cielo, adentro mi corazón. Le conté lo esencial, dejando fuera todo lo que todavía me quema, que el fideicomiso Arriaga exige una firma doble para liberar recursos que estaban detenidos hacía años, que su firma es una y la otra debe ser de la persona legítimamente reconocida como heredera parcial de la rama Beltrán, yo, y que puedo demostrarlo. Saqué la carta, no toda, solo el borde con la firma que más miedo me ha dado encontrar. Damián no parpadeó. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó, caminando alrededor de la mesa como una sombra bien vestida. 90 días, un contrato limpio y acceso a los archivos de la Fundación Lumbre, dije sin tartamudear. Y una verdad, la que usted no se atreve a escribir cuando firma. Ahí se tensó el aire. Lo vi de cerca, la mandíbula apretada, el silencio de quien está acostumbrado a no negociar con nadie. Había algo más, una tormenta guardada muy hondo, la clase de tempestad que te deja cicatrices en la piel y en el carácter. Damián me midió como se mide un peligro o una tentación. «Tú no sabes con quién estás hablando», dijo bajo. «No fue amenaza, fue advertencia». «Sí sé», susurré. «Y también sé lo que pasa cuando los hombres temidos no encuentran a alguien que los mire de frente». Mis palabras le tocaron algo que no esperaba. Hubo un destello, mínimo, casi un parpadeo en su mirada. Se acercó lo suficiente para que su perfume me envolviera. Madera, humo leve, un borde de noche. Las manos de Damián, grandes, podían ser un refugio o una sentencia. Lo supe de inmediato. Era un hombre sediento de control y de cosas que no se dicen en voz alta. Había un hambre tranquila en su forma de observarme, como si probara la idea de mí con la lengua del pensamiento. «Tú vienes con prisa», dijo. «La prisa del que sabe que el tiempo es un enemigo». «La prisa del que se cansó de vivir a oscuras», respondí. Entonces dije lo que no pensaba decir tan pronto, que si firmábamos, yo no solo desbloquearía el fideicomiso, también cerraría una puerta que alguien abrió hace años para que todo saliera mal. Le dije que, por 90 días, su mundo y el mío tendrían que caminar juntos.
y que en ese camino iba a pedirle algo que ningún contrato puede describir sin arder: honestidad. Vi cómo tragó saliva. No fue miedo, fue reconocimiento. ¿Qué ganas tú, Lucía?, preguntó, bajando la voz hasta volverla íntima. Respuestas, contesté, y un lugar. Por una vez, un lugar que no me quieran arrebatar. La primera grieta apareció cuando mencioné la Fundación Lumbre. Los ojos de Damián cambiaron de tono apenas. Lumbre era el único proyecto del que se hablaba con respeto en los pasillos Arriaga. Hospitalitos, becas, casas de medio camino y una bodega de archivos que pocos han tocado. «No te metas ahí», dijo seco. «Ahí está lo que necesito», repliqué, sintiendo que el pulso se me iba a la garganta. «Ahí y en su biblioteca personal». Nos quedamos en silencio. Afuera la lluvia empezó a golpear los cristales. Dentro algo decidió moverse. Damián se acercó un paso, luego otro. La distancia se volvió un hilo de electricidad. El tipo era un imán, seductor sin esfuerzo, bruto cuando quería, de esos que con un gesto te empujan al borde del abismo y te sostienen con la yema de los dedos, solo si se les antoja. Y aún así, no retrocedí. «Te daré una semana para demostrar que no estás mintiendo», dijo por fin. «Ni un día más. Con una condición», agregué, y sentí el vértigo de mi propia osadía. «Cuando te muestre la primera prueba, vas a decirme quién te enseñó a temerle al cariño». Él rió, pero no fue burla. Fue ese tipo de risa baja, peligrosa, que suena a puerta que se abre hacia un pasillo oscuro. Entonces pasó. Su mano rozó mi muñeca, un contacto mínimo que me dejó el cuerpo encendido como si hubiera tocado un cable pelado. Damián tenía un toque intenso, seguro, de los que marcan territorio sin pedir perdón. Lo miré fija, sin esconder el impacto. «Te vas a quemar, Lucía Beltrán», murmuró. «Conmigo no se juega». «Yo tampoco vine a jugar», respiré. «Vine a cobrar lo que nos deben». «Nos». Se dio cuenta, y su mirada fue de mi boca a la carta y de la carta a mi pecho. El hilo quedó tendido. Curiosidad, deseo, dolor viejo, secretos. No lo sabíamos, pero esa noche ya nos había amarrado. Cuando me acompañó al elevador, vi mi reflejo en el vidrio. El cabello húmedo por la humedad, las manos firmes, los ojos con esa luz rara que aparece cuando decides cruzar el umbral. Damián me detuvo antes de que se cerraran las puertas. «Si mientes, te saco de esta ciudad sin mirar atrás», dijo calmado. «Y si digo la verdad», contesté, «no vas a poder mirar para otro lado». Las puertas se cerraron. Me quedé oyendo mi respiración y el golpeteo de la lluvia. Aprieto la carta en el bolsillo del abrigo y no me doy cuenta, todavía, de que alguien más me había observado desde el pasillo lateral. Una silueta delgada, un paraguas cerrado, la paciencia de quien colecciona secretos. Esa mirada será mi primer aviso. En unos días, cuando todo empiece a desmoronarse, entenderé que no estaba sola en ese piso. Bajé a la calle con el corazón descompuesto, pero con el alma lista. La ciudad olía a tierra mojada y a gasolina. Mientras caminaba hacia la parada de taxis, me di permiso de temblar un poco. Me abracé el cuerpo y pensé en mi mamá, en el apellido que me negaron, en el primer hombre que me enseñó a desconfiar del cariño. Y en Damián, en su altura que intimida, en ese rostro que parece esculpido con paciencia y rabia, en esas manos grandes que ya sabían a dónde pertenecían, aunque él todavía no quisiera admitirlo. No lo dije entonces, pero lo supe. Esta historia iba a ser una confesión larga y peligrosa. Y si tú sigues aquí, escuchándome, es porque también sientes el jalón de algo que no se puede nombrar sin encenderlo. La semana que siguió fue un huracán disfrazado de calma. Damián me había dado 7 días, ni uno más, para probar que no estaba inventando. Y cada noche, mientras la lluvia insistía en bañar la ciudad, yo repasaba la carta, las fotos viejas y los pocos recuerdos que me habían dejado. La ansiedad me comía por dentro, pero también una curiosidad peligrosa, que se escondía detrás de esa fachada de hierro que él mostraba al mundo. El martes por la noche me llamó.
Su voz sonaba igual de grave, pero con un filo distinto, como si la duda se le hubiera metido en los huesos. «Te espero en la hacienda Arriaga», dijo cortante. «Si quieres respuestas, ahí vas a encontrarlas». Cuando llegué, la tormenta era tan intensa que parecía que el cielo se partía en dos. La hacienda era un monstruo de piedra, con muros altos y ventanales que brillaban como ojos de cristal. El aire olía a tierra mojada y a madera antigua. El portón se abrió lento, chirriando como si no quisiera dejarme pasar. Damián me recibió en la entrada, sin saco, con la camisa blanca mojada pegada a su cuerpo marcado. Alto, imponente, sus manos grandes cruzadas al frente, como si estuviera conteniendo algo más feroz que la tormenta. Sus ojos me recorrieron sin permiso, y por un segundo sentí que me desnudaba sin tocarme. «No deberías haber venido», murmuró con la voz cargada de tensión. «Usted me citó», respondí temblando más de deseo que de frío. Me condujo por un pasillo interminable, adornado con retratos de hombres de mirada dura, los Arriaga de generaciones pasadas. Todos parecían vigilarnos. El eco de nuestros pasos me hacía sentir como si estuviera entrando en la boca de un secreto prohibido. Llegamos a una biblioteca inmensa, el corazón oscuro de la casa. Estanterías de madera, olor a papel viejo y a whisky derramado. Una chimenea encendida iluminaba el rostro de Damián, y en ese resplandor me pareció más humano, más roto. Puso una carpeta sobre la mesa y la empujó hacia mí. «Aquí está lo que buscabas», dijo. «Pero cuidado, Lucía, lo que leas puede destruirte». Mis manos temblaban cuando abrí la carpeta. Documentos, cartas, facturas ocultas, nombres tachados. Era la prueba de que la fortuna Arriaga no estaba limpia. Y entre esas páginas, un sobre más pequeño, sellado con cera roja. Lo miré y Damián me detuvo la mano con la suya. Su toque fue un golpe eléctrico, un calor que me recorrió todo el cuerpo. «Ese no», susurró, «no todavía». El silencio se hizo tan pesado que podía sentir su respiración contra mi cuello. Cuando levanté la vista, su rostro estaba a centímetros del mío, sus labios tensos, sus ojos ardiendo. Era un hombre temido, brutal, pero en ese instante no era el dueño de nada, solo de un deseo incontrolable que lo quemaba desde adentro. «¿Por qué yo?», pregunté con la voz quebrada. «Porque tienes algo que yo ya perdí», contestó, «y me mata necesitarlo». Lo siguiente pasó como un relámpago. Me empujó suavemente contra la mesa, sus manos grandes en mis brazos, su cuerpo fuerte y ardiente cubriendo el mío. El beso fue brutal, un choque de fuego y tormenta, un reclamo y una rendición al mismo tiempo. La carpeta cayó al suelo, los papeles volaron como aves asustadas. La lluvia golpeaba los ventanales, y yo sentí que el mundo se deshacía afuera mientras adentro nos consumíamos. El placer prohibido nos envolvía como un secreto demasiado pesado para seguir guardado. En cada caricia, en cada mordida contenida, había rabia, deseo y un miedo profundo a lo que estábamos empezando a sentir. Cuando se apartó, jadeando, me miró con una mezcla de furia y necesidad. «Esto no estaba en el trato», dijo con voz ronca. «Entonces hagamos un nuevo pacto», le respondí, acariciando su rostro con atrevimiento. «Uno donde el deseo no sea pecado, sino la única verdad que tenemos». Él cerró los ojos y por primera vez vi al hombre detrás del monstruo temido, y entendí que esa tormenta no había empezado afuera, estaba en nosotros. Los días siguientes parecían traer una tregua, una calma tan frágil que hasta el viento la podía romper. Después de aquella noche en la biblioteca, Damián me permitió quedarme en la hacienda. No fue una invitación cariñosa, fue más bien un decreto suyo, como si quisiera vigilarme de cerca. Pero yo sabía que también había otra razón, no podía alejarse de mí, aunque lo intentara. La rutina cambió. Despertaba con el olor a café recién hecho, servida por los empleados que me miraban con una mezcla de sorpresa y recelo. Caminaba por los pasillos antiguos, donde los retratos de sus antepasados seguían observando con ojos fríos,
como si supieran que yo no pertenecía a ese linaje. Y en medio de todo, él, Damián, con su porte de hierro, sus manos grandes siempre ocupadas con documentos o copas de whisky, pero cada noche buscando el mismo refugio prohibido. Mi piel era brutal en la intimidad, hambriento, como si llevara años privado de lo que ahora encontraba conmigo. Sus besos eran reclamos, sus caricias eran órdenes, y aún así había instantes, apenas segundos, en que se quebraba. En esos silencios, su respiración temblaba, y yo alcanzaba a ver al hombre detrás de la máscara del temido, y lo abrazaba, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Una tarde salimos juntos al jardín trasero. El cielo estaba despejado, la tormenta parecía haber quedado atrás. El aire olía a tierra húmeda y a rosales recién podados. Caminamos en silencio, como dos desconocidos que no saben cómo nombrar lo que los une. «Aquí solía jugar mi hermana», dijo él de repente con voz baja, como si le doliera pronunciarlo. «¿Tu hermana?», pregunté sorprendida. No respondió, solo apretó la mandíbula y siguió caminando. Era la primera vez que mencionaba a alguien de su familia sin rabia o desdén, y ese detalle me dejó inquieta, porque comprendí que bajo todo ese acero había heridas que todavía sangraban. Parecía que todo empezaba a tomar un rumbo inesperado. En la mesa larga de la hacienda ya no cenábamos en silencio. Ahora me preguntaba cosas pequeñas, como si quería más vino o si prefería quedarme con la ventana abierta. Detalles que en un hombre como él eran confesiones disfrazadas. Y yo, contra toda lógica, comencé a sentir que la calma era posible. Pero la calma no era más que un espejismo. Una noche, mientras recogía los papeles que había dejado sobre la mesa, encontré entre las carpetas un sobre escondido, marcado con el sello de la Fundación Lumbre. El mismo sobre que Damián no me había dejado abrir aquella primera noche. Lo toqué, sintiendo el borde duro de la cera rota, y un escalofrío me recorrió la espalda. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. En ese momento lo escuché detrás de mí. «Te advertí que no tocaras eso», dijo con voz grave. Me giré, el sobre aún en la mano. Nuestros ojos se encontraron y en los suyos no vi solo enojo. Había miedo, un miedo profundo, casi infantil, que desmentía toda su dureza. «¿Qué contiene este sobre, Damián?», pregunté con el corazón acelerado. Él no contestó. Se acercó lentamente, quitó el sobre de mis dedos con un movimiento firme y lo guardó dentro de su chaqueta. Después me tomó del rostro, sus manos ardientes, intensas, apretando como si quisiera que me olvidara de todo. Me besó con furia, con esa mezcla de pasión y rabia que me dejaba sin aliento. Cuando se apartó, susurró al oído: «No todo lo que buscas es amor o justicia. Algunas verdades matan, Lucía, y no pienso perderte por ellas». Esa noche, mientras dormía a su lado, entendí que la calma en la hacienda Arriaga era solo la antesala de algo mucho más oscuro, y que el sobre que él tanto temía revelar no era un simple papel, era la llave a un secreto que podía destruirnos a los dos. La calma se quebró como un vidrio bajo un golpe seco. No fue un grito ni una discusión lo que la rompió, sino un detalle pequeño, casi invisible. El sonido de una puerta cerrándose cuando nadie más debería estar despierto en la hacienda. Era medianoche y la lluvia otra vez golpeaba los ventanales, insistente, como si quisiera advertirnos de lo que estaba por venir. Me levanté con sigilo, dejando a Damián dormido en la cama. Su respiración era profunda, pero su ceño seguía fruncido, como si hasta en sueños luchara contra demonios. Crucé el pasillo oscuro, siguiendo el eco de aquel ruido. El aire estaba cargado, húmedo, y mis pies descalzos sentían el frío de las baldosas antiguas. Al llegar a la biblioteca, la puerta estaba entreabierta.
Una sombra se movía dentro, revisando los estantes, abriendo cajones, buscando algo con desesperación. Mi corazón se detuvo cuando la figura giró. Era Marcos, el administrador de confianza de Damián, el mismo que lo había acompañado desde joven. Tenía en las manos el sobre de cera roja que tantas veces me habían prohibido tocar. «¿Qué estás haciendo?», pregunté en un susurro tembloroso. Marcos se sobresaltó, pero enseguida me lanzó una mirada fría, calculadora. «No deberías estar aquí, señorita Beltrán. Hay cosas que es mejor no descubrir». Antes de que pudiera responder, una voz retumbó detrás de mí. «Déjalo, Marcos». Era Damián, de pie en la entrada, apenas vestido con pantalones oscuros, el torso desnudo marcado de cicatrices y músculos tensos. Sus ojos eran fuego puro. El silencio pesó. Yo estaba en medio de los dos hombres, con el corazón desbocado. Marcos sostuvo el sobre como un arma. «Si ella lo abre, todo se acaba, Damián. Lo sabes». El rostro de Damián se endureció aún más. Avanzó despacio. Cada paso suyo sonaba como un trueno en la sala. Sus manos grandes se cerraban y abrían, como si contuvieran una violencia que amenazaba con estallar. «Ese sobre no es tuyo, ni tu decisión. Tampoco es de ella», respondió Marcos, señalándome con desprecio. La tensión era insoportable. Yo podía sentir el deseo de Damián de protegerme, pero también su miedo a lo que contenía ese sobre. Había sudor en su frente y sus labios se apretaban como si cada palabra pudiera cambiar nuestro destino. En un movimiento rápido, Damián arrebató el sobre de las manos de Marcos. El papel crujió, la cera se partió y sin pensarlo lo abrió frente a nosotros. Dentro había varias fotografías antiguas y una carta escrita a mano. Mis piernas se aflojaron al reconocer la caligrafía. Era de mi madre. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz quebrada. Damián no respondió de inmediato. Sus ojos, esos ojos implacables, se nublaron de dolor. Marcos dio un paso hacia atrás, derrotado, y murmuró: «Significa que el enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo en esta casa». Le arranqué las hojas a Damián. Mis manos temblaban. Leí la primera línea. «Lucía, si alguna vez lees esto, sabrás la verdad sobre tu nacimiento y sobre el hombre que marcó nuestro destino». El suelo se me movió. Damián intentó sujetarme, pero me aparté. Había algo más grande que nosotros, más grande que el placer prohibido que compartíamos. Un secreto que podía destruirnos o encadenarnos para siempre. Y mientras la tormenta rugía afuera, supe que la calma había terminado. Lo que venía ahora sería una guerra. La carta temblaba en mis manos, como si tuviera vida propia. El fuego de la chimenea iluminaba las letras, y cada palabra me quemaba los ojos. «Lucía, tú no naciste en el silencio. Naciste en medio de una traición. El hombre que decidió tu destino no lo hizo por amor ni por odio, sino por poder». Mis labios murmuraban cada línea mientras Damián me observaba con el pecho desnudo, el rostro duro, pero los ojos encendidos de un dolor que no podía ocultar. Marcos, derrotado en la esquina, bajaba la mirada, consciente de que esa noche había cruzado un límite sin regreso. «¿Qué significa esto, Damián?», pregunté, las lágrimas escurriendo por mis mejillas. Él no respondió al instante. Caminó hacia mí, me quitó la carta suavemente, pero en lugar de guardarla, la sostuvo junto a mi pecho. Su voz salió ronca, desgarrada. «Significa que la decisión de arrancarte de tu madre fue de mi padre, y que yo cargué con esa culpa desde que supe la verdad». El silencio me cortó la respiración. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, imposible de tragar. Entonces lo entendí. Toda su dureza, todo su desprecio por la ternura, todo ese placer brutal que lo consumía, era una forma de castigo. Me acerqué un paso, desafiando su sombra imponente. Puse mi mano sobre su corazón que latía con furia descontrolada. «No fuiste tú quien me condenó a la oscuridad», susurré, «pero ahora eres tú quien puede sacarme de ella». Damián cerró los ojos, y cuando los abrió había algo feroz en ellos. Deseo, rabia, necesidad.
Me tomó de la cintura con esas manos grandes que parecían hechas para dominar, pero que en ese momento me aferraban como si temiera perderme. Sus labios chocaron contra los míos con un hambre salvaje, un beso que sabía a confesión y a condena. Marcos tosió, nervioso, pero Damián ni lo escuchó. Me levantó en brazos con una fuerza brutal y me recostó sobre la mesa de la biblioteca, la misma donde los secretos habían caído. Cada caricia era fuego, cada mordida una venganza contra el pasado. Yo no resistí. Lo deseaba con la misma desesperación que él me deseaba a mí. «Esto es un error», murmuré entre jadeos, aunque mi cuerpo lo llamaba. «Lo único que ha sido real en mi vida eres tú», me contestó, rozando mi cuello con sus labios ardientes. Las hojas de la carta cayeron al suelo, pero no importaba. En ese instante, el placer prohibido nos consumía más fuerte que cualquier verdad escrita. Éramos dos almas heridas que se buscaban en la oscuridad, encontrando en el otro un alivio peligroso. Cuando al fin la tormenta de nuestros cuerpos se calmó, Damián me cubrió con su abrazo y por primera vez lo sentí vulnerable, temblando contra mí. «Si continuamos, Lucía, no habrá regreso», dijo, su voz quebrada. «Nos van a destruir». Lo miré a los ojos, acariciando su rostro. «Entonces que nos destruyan juntos», respondí, «porque prefiero arder contigo que vivir en sombras sin ti». La biblioteca quedó en silencio, solo el crepitar del fuego y nuestros latidos mezclados. Pero en el fondo de mi pecho supe la verdad. La guerra apenas comenzaba y ahora nuestro amor prohibido se había convertido en la chispa que iba a incendiarlo todo. El amanecer en la hacienda parecía tranquilo, pero debajo de esa luz dorada había un presentimiento que me apretaba el pecho. Desperté en la habitación de Damián, envuelta en sus sábanas, con su aroma a madera y whisky todavía pegado en mi piel. Él dormía a mi lado, fuerte, con el ceño fruncido incluso en sueños, como si ni el descanso pudiera arrancarle los fantasmas que lo perseguían. Me levanté despacio y fui hacia la ventana. El jardín estaba cubierto de neblina y entre los árboles juraría haber visto una silueta. No era Marcos. Él jamás se atrevería a merodear así. Era alguien más, alguien que nos observaba desde fuera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Minutos después, cuando bajamos a desayunar, un sobre negro nos esperaba en la mesa. Nadie había visto quién lo había dejado. Damián lo abrió con sus manos grandes, las venas tensas en sus antebrazos. Dentro había solo una hoja, con letras recortadas de periódico. «Dejen de buscar lo que no les pertenece o Lucía pagará el precio». El silencio se volvió insoportable. Damián apretó el papel con tanta fuerza que casi lo rompió. «Ya saben quién eres», dijo con voz grave, mirándome fijamente. «Y van a usarlo contra mí». Yo tragué saliva intentando sostener la calma. «¿Quién?», pregunté. Él desvió la mirada hacia los ventanales. «Enemigos que llevan años esperando verme débil, y contigo lo lograron». Sus palabras me dolieron, pero no eran un rechazo, eran una confesión brutal de cuánto me necesitaba, y al mismo tiempo una advertencia de lo que estábamos a punto de enfrentar. Esa misma tarde descubrimos que la amenaza no era un simple papel. Al salir hacia el pueblo, el auto de Damián fue interceptado por una camioneta negra. 2 hombres con pasamontañas bajaron, armados, bloqueando el camino. El chofer frenó de golpe, y el aire dentro del coche se volvió irrespirable. Damián reaccionó como un león herido. Abrió la puerta de golpe, se bajó sin miedo, el cuerpo erguido, imponente. Era un hombre temido, y aún así el riesgo no lo detenía. Uno de los encapuchados lo apuntó con la pistola. «Entréguenos los documentos, o la muchacha no sale viva de aquí», gritó. Sentí el corazón en la garganta. Damián me miró, y en sus ojos había furia, pero también algo que me estremeció. Miedo a perderme. Levantó las manos lentamente, mostrando que no llevaba nada. «Si la tocan, no habrá lugar en esta tierra donde puedan esconderse de mí», dijo con voz tan helada
que hasta los encapuchados dudaron. El momento se volvió eterno. La tensión era un cuchillo en el aire. Uno de los hombres me jaló del brazo con brusquedad. Yo solté un grito, pero en un movimiento feroz, Damián lo golpeó con la fuerza de un toro, derribándolo al suelo. El otro intentó disparar, pero el chofer lo embistió antes. Todo pasó en segundos, pero a mí me parecieron siglos. Cuando por fin logramos escapar, yo temblaba sin poder controlarlo. Damián me abrazó con violencia, como si quisiera fundirme en su pecho. Sus labios rozaron mi oído. Ya no eres solo un secreto, Lucía, eres mi debilidad y mi guerra. Ese día entendí que el placer prohibido que compartíamos no solo nos unía, también nos había pintado como blancos en un tablero de poder mucho más oscuro. Y aunque su abrazo me hacía sentir segura, en el fondo sabía que nuestra historia acababa de entrar en el campo de batalla. Esa misma noche, después del ataque, la hacienda se volvió un lugar en guerra. Las puertas reforzadas, los guardias vigilando cada esquina y los pasillos en penumbras parecían un cuartel. Pero no era el peligro de afuera lo que me inquietaba, sino la sospecha que se había instalado entre nosotros. Alguien cercano nos había delatado. Damián no hablaba mucho. Caminaba por la casa como un animal enjaulado, con el ceño fruncido y los puños cerrados, como si la rabia lo estuviera devorando por dentro. Yo lo seguía con la mirada, notando cómo cada cicatriz de su cuerpo parecía arder otra vez. En medio de esa tensión, Marcos apareció. Llevaba una carpeta en la mano y el rostro más pálido que nunca. «Señor Arriaga», dijo esquivando mi mirada, «hay algo que debe saber». Colocó sobre la mesa unos documentos, registros bancarios, transferencias ocultas, movimientos de dinero que no podían explicarse. Damián los revisó rápido y la furia se le dibujó en la mandíbula. «¿De dónde salió esto?», preguntó con voz grave. Marcos bajó la mirada. «De alguien que conocemos demasiado bien, doña Mercedes». Sentí un escalofrío. Doña Mercedes era la madrina de Damián, la mujer que lo había criado después de la muerte de su madre, la única figura femenina que parecía haberle mostrado algo de afecto en la infancia. Y ahora, según los papeles, era ella quien financiaba a los hombres que nos habían atacado. «Eso es imposible», susurré, buscando los ojos de Damián, pero él no contestó. Caminó hacia la ventana con la espalda tensa, los hombros rígidos. Su silencio era peor que un grito. En ese instante lo entendí. La traición venía de adentro, y no solo contra él, también contra mí. Porque en esos documentos aparecía mi nombre, escrito en varias notas como la pieza clave. Me estaban usando como moneda de cambio. Me acerqué a Damián, puse mi mano en su brazo fuerte, duro como piedra. «No podemos enfrentarlos solos», le dije. «Si tu propia familia te quiere destruir, necesitas decidir de qué lado vas a estar realmente». Él se giró hacia mí, los ojos oscuros ardiendo como brasas. Me sujetó del rostro con sus manos grandes, intensas, y me besó con rabia, un beso que dolía tanto como sanaba. Cuando se apartó, su voz era un susurro cargado de fuego. «Ya decidí, Lucía, estoy de tu lado, aunque tenga que destruir lo poco que queda de mi sangre». Esa noche no hubo calma. Nos amamos como dos fugitivos, como si cada caricia fuera la última, como si el placer prohibido pudiera borrarnos el miedo. Su brutalidad tenía ternura escondida, y mi entrega tenía fuerza de venganza. Afuera, la tormenta rugía otra vez, pero dentro de su abrazo yo sentía que hasta el miedo podía arder. Al amanecer, Damián me reveló el plan: enfrentar a Mercedes y arrancar de raíz la traición, aunque eso significara declararle la guerra a su propia familia. Y yo supe que ese paso no solo cambiaría nuestro destino, también sellaría nuestro amor con fuego y peligro. El amanecer trajo consigo una tensión insoportable. La hacienda estaba en silencio, pero era un silencio cargado, como si hasta las paredes supieran que algo decisivo iba a suceder. Damián me tomó de la mano y me llevó al salón principal, donde las cortinas pesadas
apenas dejaban pasar la luz. Su paso era firme, pero yo sentía cómo su respiración estaba contenida, como si dentro de él habitara un huracán que estaba a punto de desatarse. Doña Mercedes nos esperaba allí. Vestía un traje oscuro, impecable, el cabello recogido en un moño severo y los labios pintados de rojo intenso. Cuando nos vio entrar, esbozó una sonrisa helada, de esas que no alcanzan a los ojos. «Damián», dijo con voz suave, casi maternal, «has cambiado, aunque sigues siendo igual de ingenuo». Él no contestó. Caminó hasta quedar frente a ella, imponente, alto, con los músculos tensos bajo la camisa blanca. Yo podía ver cómo sus manos grandes se apretaban con fuerza, conteniendo las ganas de explotar. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca, cargada de dolor. «¿Por qué traicionar lo poco que quedaba de esta familia?». Doña Mercedes soltó una risa baja, amarga. «Traición. Yo lo llamo justicia. Tu padre destruyó todo lo que tocó y tú has heredado sus pecados». Entonces me miró directamente a mí. «Y ella es la llave que nunca debiste abrir». Sentí un escalofrío cuando sus ojos se clavaron en mí como cuchillas. Era como si me desnudara el alma, como si supiera exactamente lo que me aterraba. Damián dio un paso al frente, su voz se volvió un trueno. «Si vuelves a pronunciar su nombre con ese veneno, te juro que no respondo por mí». Pero ella no se inmutó. Al contrario, se inclinó hacia él, susurrando con un veneno calculado. «La amas, ¿verdad? Esa es tu mayor debilidad y por eso voy a destruirte». La rabia en los ojos de Damián fue indescriptible. Me sujetó de la cintura y me colocó detrás de él, como si su cuerpo fuera una muralla. Yo podía sentir el calor de su piel, la tensión de sus músculos, el latido violento de su corazón. Entonces, Mercedes dejó sobre la mesa un sobre negro, idéntico al que habíamos recibido con amenazas. «Aquí está la prueba de lo que eres, Lucía», dijo con crueldad, «y créeme, cuando lo leas no volverás a mirarlo igual». Me quedé helada. La curiosidad me quemaba, pero también el miedo. Damián golpeó la mesa con el puño, un estruendo que hizo temblar las copas de cristal. «¡Basta!», rugió. «No vas a tocarla más, ni con tus manos ni con tus mentiras». Mercedes sonrió, segura de su poder. «El problema, Damián, es que yo no necesito tocarla. Ella sola va a destruirte». En ese instante comprendí que el verdadero enemigo no eran los hombres armados ni las sombras en el jardín. Era esa mujer que lo había criado, que conocía cada herida, cada debilidad, y que ahora usaba ese conocimiento para hundirnos. Salimos del salón con el sobre en la mano, sin abrirlo. El peso de ese secreto era insoportable, pero yo sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentarlo. Esa noche en sus brazos, Damián me besó con una desesperación distinta, como si quisiera grabar en mi piel la certeza de que pase lo que pase, ya no me dejaría ir. Y yo lo entendí con un temblor en el alma. El amor prohibido que nos unía ya no era solo deseo, era una guerra, una que apenas estaba comenzando. Esa noche, el sobre negro reposaba sobre la mesa de nuestra habitación como un animal dormido, esperando el momento para morder. Yo no podía apartar la vista de él. Sentía que dentro había una verdad capaz de destruirnos o de encadenarnos para siempre. «No lo abras», me dijo Damián, con la voz áspera, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. «No podemos vivir con este peso encima», respondí, con las manos temblando. «Necesito saber qué oculta». El silencio fue tan denso que parecía que las paredes escuchaban. Finalmente tomé el sobre y lo abrí. El crujido del papel fue un trueno en medio de la oscuridad. Dentro había fotografías antiguas y una carta escrita con la misma caligrafía que había visto en otras notas de mi madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de terminar la primera línea. «Lucía, la sangre que corre por tus venas no es solo Beltrán ni Arriaga. Tu destino fue sellado la noche en que el hombre que ahora amas decidió obedecer a su padre. El aire me faltó.
La carta insinuaba algo imposible, que Damián había estado presente, joven e indefenso, cuando mi madre fue arrancada de mi lado. No como culpable directo, pero sí como cómplice obligado. ¿Es cierto?, pregunté, la voz rota, levantando la mirada hacia él. Damián se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros, tan fuertes siempre, se llenaron de un dolor que me partió el alma. Caminó hacia mí, tomó mis manos con las suyas, grandes, calientes, desesperadas, y susurró: «Tenía 17 años, Lucía, y no tuve el valor para detenerlo. Vi cómo se la llevaban y me quedé en silencio. Ese silencio es mi condena». Las lágrimas me caían sin control. Quise apartarme, pero sus brazos me envolvieron con brutalidad, como si temiera que escapara. Su respiración era agitada, su cuerpo ardía contra el mío. «He sido muchas cosas», dijo apretándome contra su pecho. «Cruel, frío, temido, pero nunca quise lastimarte. Y si hoy te pierdo, prefiero morir». Yo estaba desgarrada entre la furia y el amor. Lo odiaba por su silencio, pero lo amaba con una pasión que me consumía. Y en esa contradicción lo besé con rabia, con lágrimas, con un deseo prohibido que nos rompía y nos unía a la vez. Sus manos me recorrieron con violencia y ternura, y cada caricia era un grito ahogado, un perdón buscado en la piel. Esa noche, entre besos ardientes y cuerpos entrelazados, entendí que estábamos atrapados en un destino cruel. Nuestro amor era un desafío al pasado, una rebelión contra la sangre y contra los secretos que nos rodeaban. Y mientras me quedaba dormida en sus brazos, con su corazón golpeando bajo mi oído, supe que la verdadera prueba aún estaba por venir. Porque amar a Damián Arriaga no era solo pasión prohibida, era escoger la guerra, aunque la guerra nos destruyera. El amanecer llegó como una herida abierta. La carta aún yacía en el suelo, manchada por las lágrimas que habían caído la noche anterior. Yo desperté entre los brazos de Damián, sintiendo el calor de su cuerpo fuerte, sus manos grandes aferrándome, como si al soltarme pudiera perderme para siempre. En sus ojos oscuros ya no quedaba soberbia, solo el miedo a que nuestra verdad nos condenara. Esa mañana la hacienda entera parecía contener la respiración. Doña Mercedes había desaparecido, y con ella varios documentos clave. La traición estaba consumada. Damián reunió a sus hombres en el salón principal y habló con la voz de un líder, pero yo conocía la verdad. Bajo esa dureza había un hombre roto, temblando por mí. «Hoy se decide todo», dijo. «No habrá más sombras ni más amenazas. Si quieren destruirme, que lo hagan de frente». Me tomó de la mano frente a todos, un gesto que me estremeció. El hombre temido por todos se atrevía a mostrar su debilidad. Yo, y en ese instante, entendí que no había marcha atrás. La confrontación final no tardó. En el mismo salón donde tantas veces se habían firmado pactos sucios, apareció Mercedes con 2 guardaespaldas armados. Su sonrisa helada me recorrió la piel como un cuchillo. «Damián, la sangre siempre termina reclamando lo suyo», dijo. «Y esta muchacha no es más que una pieza de ajedrez». Él se interpuso entre ella y yo, con la mirada encendida. «No es una pieza, es mi vida. Y si quieres destruirme, tendrás que matarnos a los dos». Los segundos se volvieron eternos. Los hombres levantaron las armas, pero Marcos, que había decidido quedarse de nuestro lado, irrumpió con los guardias leales y desarmó la amenaza. La escena terminó con Mercedes acorralada, su poder desmoronado. Antes de ser llevada, me lanzó una última mirada envenenada. «El amor que compartes con él será tu condena». Cuando todo acabó, la casa quedó en silencio. Damián se dejó caer en un sillón, exhausto, y me jaló hasta sentarme en sus piernas. Sus manos recorrieron mi rostro como si quisiera memorizarlo. «No tengo nada más que darte, Lucía», susurró, «salvo mi nombre, mis cicatrices y este amor que me quema». Le respondí acariciando sus labios con los míos, lenta, intensamente, hasta que el mundo desapareció.
No había herencias ni documentos, no había sombras ni traiciones. Solo nosotros dos, desnudos en alma y piel, entregándonos a un placer prohibido que ahora se volvía redención. Meses después, el sol entraba por los ventanales de la hacienda renovada. En el jardín, un niño de ojos oscuros corría entre las rosas, su risa llenando cada rincón donde antes había silencio. Damián lo observaba con orgullo, con una ternura que jamás había mostrado, mientras me tomaba de la mano. ¿Te arrepientes?, me preguntó con voz suave. Sonreí con el corazón pleno, solo de no haberte amado antes. Él me besó con esa intensidad brutal y tierna que lo definía, y comprendí que habíamos pagado el precio de amar sin cadenas. La guerra quedó atrás, los fantasmas se disolvieron, y lo que nació en medio de secretos y dolor ahora florecía como lo único verdadero, un amor intenso, prohibido y eterno. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.